de expertos, en donde vamos a hablar de nutrición nuevamente, y en este día el tema que nos compete es el tema de lípidos. Es un tema muy importante que desde el punto de vista nutricional se tiene que manejar por todas las implicaciones en la salud que conlleva este gran tema. Y el día de hoy, como siempre, nos acompañan expertos en la materia que nos van a hablar desde la fisiología de estos nutrimentos tan importantes hasta las regulaciones que existen a nivel de la dieta, en la legislación y los usos que van a tener estos importantes nutrimentos. El día de hoy entonces nos está acompañando el nutriólogo Aarón Rodríguez. Él es experto en nutrición y en fisiología y nos visita de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un fuerte aplauso para nuestro nutriólogo número 1. Nos acompaña desde Food and Technology nuestra ingeniera en alimentos Anareli. Ella nos va a platicar acerca de los lípidos trans y sus implicaciones en la salud. Bienvenida, ingeniero. Tenemos también a nuestro nutriólogo número 3, él es Fernando. Él nos va a platicar respecto a la importancia que tienen los lípidos en la infancia y en el desarrollo, y por ello le vamos a dar la más cordial bienvenida, y nos acompaña desde el Instituto Nacional de Pediatría. Tenemos también a nuestro, ya me equivoqué aquí en los nombres, porque los tenía aquí, bueno, pero a Omar, aquí es nuestro médico, nuestro médico experto en salud cardiovascular, que nos va a hablar de los lípidos y sus implicaciones en la salud cardiovascular. Vamos a tener por acá a Zaira, nuestro médico número 1. Ella también nos visita de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y da la materia de fisiología en la carrera de medicina y nutrición, y nos va a hablar acerca de la digestión de los lípidos. Y por último tenemos a Vania. A Vania, ella también nos va a platicar de la importancia de este metabolismo lipídico y de la saturación en el organismo. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Vamos a iniciar con nuestra fisióloga Zaira, y le vamos a pedir que por favor nos comente cómo es esta parte de la digestión, la absorción de los lípidos, cómo ocurre en nuestro organismo. Hola chicos, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la fisiología y la digestión, la absorción y metabolismo de los lípidos, y bueno, enfocados a la digestión. Para que nos centremos en el tema tenemos que saber primero algunos conceptos básicos. Y bueno, les voy a explicar qué es en sí la fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia la función de los seres orgánicos. El metabolismo, en pocas palabras, es el proceso químico para transformar nutrientes en energía. La enzima es un biocatalizador acelerador de reacciones químicas. Y bueno, los lípidos, en sí, ¿qué son los lípidos? Bueno, son macronutrientes poco solubles en agua, constituidos por ácidos grasos, monoglicéridos y otros alcoholes, que son derivados de grasas. Bueno, los lípidos están formados por triglicéridos. Estos a su vez están formados por ácidos grasos y algunos alcoholes como glicerina. Fosfolípidos de ácidos neutros, esteroles, que son carbocolesterol de origen animal, fitoesteroles de origen vegetal. Bueno,
hidrofóbicos, ¿qué quiere decir que son hidrofóbicos? Bueno, que son insolubles en agua, por eso deben de ser hidrolizados. Bueno, aproximadamente del 100% de las grasas que consumimos en la dieta, el 90% son triglicéridos y el resto son colesteroles, ésteres de colesterol, fosfolípidos, glucolípidos, ácidos grasos y vitaminas liposolubles. Recordemos que son la A, la D, E y K. Bueno, ¿por qué son importantes las grasas? Bueno, porque constituyen la reserva más energética para nuestro organismo, ya que nos aportan 9 kilocalorías por gramo y transportan las vitaminas liposolubles, desarrollan funciones muy importantes fisiológicas, inmunológicas y estructurales. Y también contienen aceites que son como fuente de energía para la mayoría de las células del organismo. Y bueno, su ingesta nos dice que deben de ser de 80 a 120 gramos por día. Bueno, hablemos de la masticación y nos vamos a enfocar en la fisiología. Y bueno, la masticación es un punto clave para la digestión, ya que con las funciones de las piezas dentales nos ayudan al proceso de la digestión y absorción del intestino. Bueno, aquí les puse una imagen y bueno, aquí traigo como un esquema de la vela superior, que bueno, tenemos a los incisivos centrales, laterales, al camino, a los premolares y a los molares. Bueno, nos dice que los molares se encargan de triturar la comida, los premolares de desgarrarla, el canino y el incisivo de cortarla. Bueno, y todo esto pues, actúa con la lipasa y bueno, nos ayuda para la digestión y absorción en el intestino. Bueno, la absorción de lípidos. Bueno, ya mencioné que los lípidos son insolubles en agua, lo que dificulta su absorción. Entonces, para lograr su absorción, deben ser descompuestos por pequeñas partículas que aumentan el área de la superficie expuesta en las enzimas digestivas. Entre ellas, descartan la lipasa, las amilasas y las proteasas. Bueno, su realización es a través de los enterocitos, que bueno, los enterocitos son células del intestino encargadas de transportar y absorber las moléculas alimenticias. Bueno, nos dice que la absorción entre adultos es del 94 al 96%, pero en los infantes es menos y disminuye porque la falta de lipasas y ácidos biliares. Bueno, esto nos dice que por eso es importante la leche en la infancia. Bueno, para explicarles mejor la absorción, les puse una imagen en la que nos muestra que la absorción de lípidos se ocurre en la luz intestinal y con las micelas de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol, fosfolípidos y de glicerol. Bueno, estas van a pasar a los enterocitos, que son células del epitelio intestinal, y bueno, y por efecto del retículo endoplásmico va a ser una síntesis de lípidos, lo cual va a crear nuevos éteres de colesterol y de triglicéridos, y para así poder integrarse a los kilomicrones. Recordamos que los kilomicrones son forma de lipoproteínas ricos en triglicéridos que van a transportar los lípidos del intestino delgado a otras partes del cuerpo. Bueno, los kilomicrones van a pasar a los vasos linfáticos, donde van a ocurrir en la luz intestinal. Vamos a tener a los triglicéridos. Estos se van a formar por las lipasas. Estas se van a hidrolizar y van a crear glicéridos y ácidos grasos. Y bueno, estos se van a ensamblar y van a formar los triglicéridos, y estos a su vez van a viajar en los kilomicrones, y los kilomicrones van a llevar a los lípidos al resto del cuerpo.
Bueno, una vez que ya se hizo la absorción de las grasas, vamos a tener la emulsión de grasas. Y bueno, ¿cómo se hace esta acción? Pues por medio de una descomposición de ácidos grasos, mediante una hidrólisis. Recordemos que la hidrólisis es la descomposición orgánica por interacción del agua. Y bueno, para que se pueda hacer esta descomposición, pequeñas partículas se lleva por acción detergente y por la agitación del estómago. La acción detergente es muy importante porque da como resultado las micelas mixtas que sirven de vehículo de transporte para grasas hidrofílicas y el colesterol y las vitaminas liposolubles. Y bueno, una vez que ya tenemos la absorción, la emulsión, bueno, viene la digestión de grasas. Bueno, las grasas para ser hidrolizadas son descompuestas por enzimas secretadas por el páncreas. La más importante es la lipasa pancreática, que su función principal es la descomposición de grasas, y bueno, estos las descomponen en enlaces del tipo éster. Bueno, para ejemplificar la absorción de las grasas, les puse una imagen donde bueno, va a actuar la lipasa igual. Digamos que consumimos los lípidos y bueno, el bolo alimenticio es ingerido en la cavidad oral, donde bueno, ahí la lipasa lingual se une con el bolo alimenticio, pasa al estómago y en el estómago actúa la lipasa lingual y la lipasa gástrica, hidrolizando los triglicéridos. Recordemos que la hidrolización es la separación romper enlaces de glicerol y de ácidos grasos. Estos nos dan como productos a los diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres. Bueno, el bolo alimenticio pues hace acción en el estómago. Aquí tenemos como esto que se ve aquí, son los lípidos que bueno, tenemos varios tipos de lípidos, se los puse de este lado. Y bueno, son los ácidos grasos libres, fosfolípidos, monoglicéridos y bueno, todos los que tenemos aquí. Bueno, ellos siguen su camino por el estómago. Aquí crean ácidos grasos de cadena corta que pasan por la vía del torrente circulatorio, llegan a la vesícula biliar, ahí se encuentra la bilis, donde aquí en la bilis vamos a ensamblar lípidos en forma de micelas. Aquí en el transporte al intestino se secreta se da la secretación exocrina del páncreas, donde vamos a crear micelas. Las micelas, como la fosfolipasa, va a crear va a actuar para hidrolizar fosfolípidos y producir así ácidos grasos libres. Bueno, las micelas tenemos que tenemos distintos tipos, que son lípidos monoméricos y vitaminas liposolubles y ácidos grasos de cadena corta. Después van a ir al intestino delgado. De todos los lípidos que ingerimos y producimos, solamente se absorben el 98% y el resto pues se expulsa en forma de heces. En la boca, pues ya como lo mencionamos, segrega la lipasa lingual y metaboliza los triglicéridos y monoglicéridos. Después se produce la hidrólisis en los lípidos y los subutiliza un poco, llegan al estómago y ahí se segrega la lipasa gástrica. Bueno, yo les puse una tabla sobre como la acción más importante o cómo actúa cada enzima. Por ejemplo, la lipasa pancreática actúa sobre los restos de aglicéridos, el colesterol y grasa actúa sobre el colesterol esterificado y la fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos rompiendo el enlace del glicerol. Y bueno, ya que tuvimos la absorción de lípidos, la digestión, pues bueno, ya tiene el metabolismo.
lipoproteica que actúa para sintetizar los ácidos grasos y pues estos pueden almacenarse en el tejido adiposo y después posteriormente utilizarse como energía. Ya después los triglicéridos convertidos son transportados en el hígado y después son exportados como VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Y bueno, nos explican las fases, esas fases las expliqué en la imagen. Bueno, nos dice que el glicerol ya metabolizado en el hígado transforma la glucosa y después se incorpora en el metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, ya es equivalente al transporte de los lípidos, los kilometrones entran a los vasos capilares, ahí hacen una hidrólisis de triglicéridos, donde se separan el glicerol, ácidos grasos, después entran las VLDL al hígado, hacen una biosíntesis de grasas de colesterol, después forman remanentes, estos van a transportar el colesterol a los tejidos periféricos, que son como el músculo y otros órganos, o también tienen otro medio de transporte que se vaya para el hígado o para los músculos. Gracias, doctora, le agradecemos mucho su intervención y vamos a dar entonces a continuación paso a la intervención de nuestro nutriólogo, que nos va a hablar sobre, ya que entendimos cómo se absorben, cómo se metabolizan a grandes rasgos estos macronutrientes, es importante entender ahora cómo es el consumo de estos nutrimentos en la dieta. Y para ello queremos que nos platique primeramente la nutrióloga, que nos va a hablar sobre el consumo de grasas mono y poliinsaturadas. El nutriólogo Moisés, que nos va a platicar sobre estos ácidos grasos que ya vimos que se absorben, que ya vimos que llegan al cuerpo, que llegan a los tejidos, pero pues sabemos que no todos los ácidos grasos son iguales, que existen, como ya bien comentaba la doctora, pues básicamente dos variantes en su clasificación de saturación, que son saturados y insaturados. Y para eso el día de hoy el nutriólogo Moisés nos va a platicar acerca de los ácidos grasos insaturados primeramente. Bienvenido, nutriólogo, nuevamente y adelante. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los ácidos grasos insaturados. Hay que plantear diferentes cuestiones. ¿Qué son la estructura que tienen, la composición y cuáles son sus beneficios en una dieta? Bueno, hay que comparar aquí los ácidos grasos como tal. Existen distintos tipos, que son los saturados, insaturados y trans. En este caso, la comparación yo lo hago con los saturados. ¿Por qué? Porque en los saturados todos los enlaces de carbono están, como redundantemente diciendo, están saturados por hidrógenos. En este caso, los insaturados no lo están. ¿Por qué? Porque tienen un doble enlace de carbono, en donde en los lados paralelos existe un espacio libre para cada uno de los hidrógenos. Bueno, las estructuras como tal. En los ácidos grasos existen estructuras cis y trans. En este caso, los insaturados tienen la estructura cis. ¿Qué es eso? Que tiene los hidrógenos paralelos en su cadena. A comparación de los trans, cuando ya son modificados o muy refinados como tal, los tienen uno arriba y uno abajo, que hace esto, que sean más difíciles de digerir y para la salud sean más perjudiciales a comparación de los insaturados. Bueno, aquí hay que entender una clasificación muy importante de los ácidos grasos insaturados. Hay tres. En este caso existen los de cadena, ácidos grasos de cadena corta, los cuales contienen de 9 carbonos para abajo. En este caso tenemos uno muy importante, es el ácido pálmico.
Para los de cadena larga son prototipos, son de 20 a 24 carbonos. En este caso, uno de los más influyentes en este caso son el araquidónico, que tiene unas funciones estructurales más adelante que yo explicaré. Y los de cadena muy larga, que son de 25 carbonos en adelante. ¿Qué infiere esto en las cadenas? Que dependiendo de la cadena va a ser la complejidad y densidad de cada uno de sus componentes. Entre más complejo sea, tiene más proporciones beneficiosas para la salud, pero no quita destacar los demás. Bueno, ahora vamos a hablar de una clasificación en los insaturados. Hay dos tipos, que son los monoinsaturados y los poliinsaturados. En este caso yo voy a hablar principalmente de los monoinsaturados. ¿Qué son? Al momento de hablar de los monoinsaturados estamos hablando de una cadena en la cual hay un doble enlace solamente unitario en los carbonos. Ese doble enlace se va a hallar al momento de estar haciendo la cadena, se van a encontrar los dobles enlaces en una sola posición. En este caso tenemos uno de los más importantes, que es el oleico. Para leer este tipo de abreviaturas, tenemos que conformar que está compuesto de 18 carbonos. Después, en este caso tenemos que tiene un solo enlace, pero para identificar el enlace hay que tener en cuenta que tenemos que encontrar el número de carbonos. En este caso se encuentra en el carbono 9. Y así hacemos la abreviatura para saber cómo se compone cada uno de las cadenas, en este caso de los monoinsaturados. Bueno, hay que también resaltar que estas características las encontramos como aceites en el medio ambiente. Su punto de fusión es muy bajo, entonces los podemos encontrar como tal en aceites. Siempre son estructuras que en la estructura al final tienen un grupo carboxilo y presentan un doble enlace. Al momento de haber doble enlace, que permite que sea muy difícil la unión con otro tipo de ácidos grasos. En este caso vamos a hablar de las composiciones de los, funciones y beneficios de los monoinsaturados. Los monoinsaturados son llamados coloquialmente como omegas 9. Entonces, los beneficios que tiene consumir este tipo de alimentos es muy beneficioso para reducir el colesterol malo, que es el LDL. Nosotros al consumir ese tipo de omegas estamos haciendo una limpieza a nivel orgánico al producir mayores cantidades de HDL, que es el HDL. Es una lipoproteína la cual contiene bases muy beneficiosas que ayudan a contrarrestar el colesterol malo. En este caso aquí les puedo explicar una gráfica en donde tenemos los LDL y los HDL. Esta zona que ven es la cantidad de colesterol que tiene. Si se dan cuenta, es muy perjudicial para la salud. En una patología que podemos tener son isquemias o hasta trombos en los casos, porque igual afecta las paredes de las plaquetas en dado caso. ¿Qué pasa aquí? Al tener estos altos niveles de colesterol, podemos llegar a sufrir infartos, los cuales son fatales. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo produce, al consumir omegas 9, HDL, que contienen más bases proteicas. Eso que hace es estar limpiando. Son lipoproteínas que conducen a los ácidos grasos para limpiarlos. Solamente son los transportadores. Entonces, ¿qué hacen? Se conjugan y los empiezan a limpiar. Los mandan a liberar, todos. Perfecto. Bueno, de las fuentes de los ácidos grasos monoinsaturados, ¿en dónde los vamos a encontrar? Los encontramos en aceites, en aceites principalmente como el de canola, el de girasol y el aceite de maíz. Y en algunas semillas se llaman oleaginosas, que pueden ser como los cacahuates, pueden ser las nueces, almendras y sus derivados. Bueno,
También puse unos valores en sangre de lo que debemos tener usualmente en base a este tipo de monoinsaturados. Tenemos que tener menor de 130 a 150 miligramos sobre decilitro en sangre. Estos son al menos los valores establecidos por la FAO y por la OMS. También HDL, colesterol mayor a 35 y triglicéridos menor a 200. Bueno, estas como tal son las ingestas establecidas. Aquí vienen algunos otros tipos, pero nos vamos a enfocar primero en los monoinsaturados. Su porcentaje es del 20%. Aquí infiere algo muy importante, que no todas las personas son iguales. Tenemos diferentes tipos de actividades o desgastes cognitivos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esto sí puede variar un poco, dependiendo. Bueno, ahora vamos a lo bueno. Vamos a hablar de los ácidos grasos poliinsaturados o llamados omega 6 y omega 3. Aquí existen dos clasificaciones. Los más importantes que podemos mencionar aquí son el ácido linoleico y el alfa-linoleico, que son los más importantes en nuestra cadena alimenticia como tal. Bueno, en este caso, el ácido linoleico y el alfa-linoleico son precursores del omega 3 y del omega 6. Entonces, ¿qué hace esto? Que a la larga puedan producir algunas moléculas especiales o ciertos componentes que se llaman HDL, son EPA y HNA. Bueno, estos componentes que son ácidos grasos conjugados, que a medida de que van haciendo un tipo de conjugación, se van haciendo sus cadenas aún más largas. Perfecto. En este caso, de los ácidos grasos de los omega 6, tenemos ácido linoleico, la cual supera es de 16, y al entrar una molécula, una enzima, ayuda a que su cadena empiece a aumentar de 20 carbonos. A medida de que vamos metiendo enzimas, se van haciendo más complejos hasta darnos con una proporción ya completa, en donde su beneficio a lo largo va a ser bastante. En este caso, podemos hablar de un libro que la profesora me pudo compartir, en donde el ácido linoleico tiene una transformación para componer lo que es el EPA, que el EPA es un precursor del DHA. ¿Estos qué beneficios tienen? Tienen beneficios cardiovasculares, tienen beneficios a nivel cognitivo y tienen beneficios a nivel inmunitario. A nivel inmunitario, ayudan tanto a la reestructuración de macrófagos y linfocitos en su doble capa. ¿Qué hace esto? A tener una buena función. Cuando tengamos un problema de alguna infección, lo que podemos hacer es que sus receptores y su doble capa funcionen de buena forma. También en plaquetas, lo que ayuda es que no formen trombos en la sangre. A comparación igual de los omega 9, no forman trombos. Eso permite que no haya embolias. Entonces, es un buen precursor para tener una buena salud. También envases cardiovasculares son los que recubren las arterias. A comparación también de los omega 9, tienen una participación en conjugación, la cual ayuda a tener una buena función. Bueno, en este caso vamos a hablar de las fuentes y en especial vamos a hablar de los aceites marinos que se encuentran en pescados azules. En este caso pueden ser las sierras, pueden ser sardinas y también los podemos encontrar en otro tipo de composiciones. El omega 6 también lo podemos encontrar en lo que es en salmón, en aceite de salmón y en aguacate. Bueno, para no entrar en tanto detalle, vamos a llegar con las conclusiones. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en conclusión, para el omega 9 es de vital importancia para la regulación del colesterol. Obviamente tenemos que consumirlo de una manera controlada y adecuada respecto a nuestra dieta.
En el omega 6, que es un precursor del DHA en cadenas complejas, es beneficioso para personas que tienen procesos inflamatorios muy consecuentes. Esto ayuda a la baja de sus sistemas inflamatorios, o de su complejo inflamatorio, si tienen algún tipo de patología. Y el omega 3 es fundamental para el correcto funcionamiento cognitivo. En este caso, los que son estudiantes, en este caso, necesitamos tener un consumo, pues sí, abundante de este tipo de omegas, pues tenemos a la larga un día muy desgastante en base de tener que retener información. Entonces, para concluir, tanto el omega 3, el omega 9 y el omega 6 son indispensables en la cantidad necesaria para un buen funcionamiento de nuestro organismo. El beneficio que tienen los ácidos grasos monoinsaturados en la salud, muy importante las funciones que él comentó, estas funciones reguladoras que van a tener estos ácidos grasos en el cuerpo y obviamente su impacto en la salud. Y a continuación, pues queremos también platicar un poco hacia el otro lado de la moneda, que es los ácidos grasos saturados, y para ello nuestra nutrióloga Vania nos va a platicar al respecto. Bienvenida nuevamente. Bueno, en este caso les vengo a hablar del consumo de grasas saturadas en la dieta. Las grasas saturadas generalmente no son vistas como una parte buena para nuestra salud, ya que genera ciertas deficiencias y ciertos problemas. En el transcurso de las diapositivas les voy a hablar un poco más de ello. Bueno, como nos había explicado el doctor Moisés, los ácidos grasos saturados son aquellos de cadena lineal que están saturados mediante hidrógenos, ya que aquí podemos observar que es una línea grande de carbonos y todas están saturadas mediante hidrógenos. Bueno, estos se encuentran especialmente en los alimentos de origen animal, ya que, por ejemplo, en el pollo, cuando nosotros compramos una pechuga o cuando hacen caldo de pollo, generalmente viene en la parte del pellejito. Eso es lo que nos comemos de grasas saturadas, por eso es recomendable quitarle la mayor parte de esa piel para que no nos cause algún daño. Bueno, aquí podemos observar que, como nos contaba, existen las grasas saturadas e insaturadas. Las insaturadas son las que tienen un doble enlace y bueno, las saturadas ya había comentado que son lineales, que están, pues todos sus bracitos están saturados. Y en esta parte podemos observar que las grasas saturadas las podemos encontrar principalmente en mantequilla, en mantecas, ya que se ven más de manera sólida. Y bueno, las insaturadas son más líquidas, pero en este caso nos vamos a centrar en las saturadas. Bueno, hay algunas excepciones de grasa saturada, como es el caso de algunos tipos de aceites, que son generalmente los más baratos, por así decirlo, y generalmente cuando los precalientan demasiado surge una saturación en sus moléculas y de esta forma, por eso dicen que no tenemos que consumir demasiado aceite con cierta cantidad de saturación al momento de la cocción.
En los ácidos grasos saturados encontramos la mantequilla y la carne y algunos lácteos y derivados de estos. Existe el ácido palmítico y el ácido butírico. Bueno, aquí en el ácido palmítico podemos observar su cadena, que es, como les había comentado, las grasas saturadas, y el ácido glicérico, que también es parte de las grasas saturadas, en donde se encuentra 18 carbonos, que de igual forma están saturados con hidrógeno. Y bueno, las grasas saturadas principalmente difieren en problemas como las enfermedades coronarias, que son el corazón, la colesterolemia, es el aumento desmedido de colesterol en nuestro organismo. Eso de repente causa un taponamiento en arterias o algunas otras enfermedades. Y bueno, en las dietas elevadas, en el consumo de grasas saturadas, se asocian también las enfermedades como el desarrollo de Alzheimer, ya que causa una degeneración en nuestro cerebro, y también obesidad, diabetes, y pues como había dicho, como causan algunos tipos de factores de riesgo en nuestra mente, ocurre que también podemos padecer demencia si adquirimos una dieta basada en eso. Algunas fuentes está la mantequilla, el aceite de palma o manteca de coco, los productos lácteos enteros y sus derivados, como son algunos quesos de alta grasa, la carne roja y las carnes con alta grasa. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, carne de res, viene una parte blanquita. En esa parte se concentran mayormente las grasas saturadas. La manteca de cerdo, pues, toda, ¿no? Las margarinas, y como mencionaba, en la carne de pollo es el pellejito. Aquí podemos observar la saturación de algunos aceites que llegamos generalmente a consumir. El de canola es de muy bajo, entonces este es pues bastante bueno para nuestra salud. Y en cambio, por ejemplo, el de salmón o el de salmón española contiene como también un índice bueno. El de coco no, llega casi hasta acá. Entonces, este también es como no muy agradable para nuestra salud. Las recomendaciones nutricionales es no superar el 10% de consumo al día. Es preferible los valores menores a 7 y 8%. Por ejemplo, aquí puse un pequeño ejemplo. A una persona que consume 2.000 calorías al día representa de 140 a 200 calorías, o en dado caso 16 a 22 gramos por día. Una rebanada de tocino nos aporta 9 gramos. Eso quiere decir que nos estamos acercando. Ahora, nosotros saturamos grasa. ¿Ustedes qué dicen? ¿O qué piensan? Sí. Bueno, les voy a contar un poco. Este es un pequeño ejemplo de la saturación que ocurre dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestra cadena de grasa saturada, llega una enzima que se llama elogenasa. Cuando nuestro cuerpo requiere una insaturación, lo que va a hacer la elogenasa va a actuar como un pegamento. Va a pegar otro enlace para formar la insaturación, y viceversa. La desaturasa, cuando tenemos una grasa insaturada que es
con doble enlace lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, desaturar y va a procesar a saturar en nuestro cuerpo. Y estas enzimas son importantes, es la desaturasa y la halogenasa. La halogenasa es la que se va a encargar de pegar y la desaturasa es la que se va a encargar de romper ese enlace en el proceso de la desaturación, desaturación y lo que vaya necesitando nuestro cuerpo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su intervención, nutrióloga. Y como bien ya nos contó este lado de la moneda, los ácidos grasos saturados están en abundancia en la naturaleza, tanto en fuentes vegetales como en fuentes animales, e incluso nosotros mismos producimos esos ácidos grasos y tendrán una función en nuestro organismo, las cuales pues, pueden ser desde estructurales hasta la formación de ciertas hormonas. Bien, y para continuar con este tema tan interesante de las grasas, ya platicamos del lado beneficioso de esta, ya platicamos del lado de algunas grasas que no son tan benéficas para nuestra salud. Y dentro de esta moneda tenemos los ácidos grasos trans, y ya el nutriólogo Moisés nos hizo favor de platicarnos. Y entonces yo quiero que nos platique ahora el ingeniero Michel, que nos visita qué hay de estos ácidos grasos trans, por qué se habla mucho de ellos, pero también por qué son tan malos en nuestra salud y por qué se usan tanto en los alimentos, por qué los alimentos hacen estos ácidos grasos trans. Adelante, ingeniero, gracias. Buenas tardes, pues yo les voy a hablar de las grasas trans que son utilizadas en la industria de los alimentos. Bueno, las grasas trans son AGT, ácidos grasos trans, son grasas, son aceites que han sido modificados a través de la hidrogenización para formar una grasa sólida. En la industria se emplean para creación de panqués o ese tipo de cosas. Por ejemplo, en los pingüinitos tienen como un merengue, pues ese ha sido como modificado para que el panqué tenga otro sabor, otra textura, y ese tipo de cosas que mejore el sabor y aumente el consumo de ese producto. Esto es malo para la salud, es perjudicial, ya que el organismo lo satura. Las personas con una dieta de 2000 calorías no deben de consumir mayor al 1% de este tipo de grasas trans. Son perjudiciales. Los podemos encontrar en galletas, pasteles y tartas, alimentos congelados, productos fritos, patatas fritas. ¿Por qué lo siguen usando? Pues porque abaratan el costo de usar otro tipo de aceites. Como les digo, da otra textura a los alimentos que queremos ya utilizar. Modifica el sabor, la textura, la consistencia e incluso alarga el tiempo de vida del alimento. Pues eso sería todo de mi parte. Ok, gracias, ingeniero. Pues como bien decía el ingeniero, los ácidos grasos trans pues, son muy utilizados para dar sabor, para dar buena textura, pero uno de los aspectos, como ella mencionaba, es que utilizan una base principal
de aceites saturados, tienen una gran cantidad de ácidos grasos saturados, como cuáles, como el aceite de palma, por ejemplo, el cual es hidrogenado. Nosotros deberíamos de ser más curiosos, incluso al momento de comernos un paquete de galletas o un paquete de cualquier tipo de pan industrial, donde vemos que reportan algún tipo de aceite. Es muy común los aceites vegetales, mezclan aceites vegetales, que ya por aquí uno de los expertos comentaban que esta mezcla de aceites vegetales regularmente estas mezclas son ricos en ácidos grasos saturados, que posteriormente al proceso de hidrogenación, que no es más que pegarles más hidrógenos, la estructura cambia y se hacen sólidos. Algo importante a destacar con los ácidos grasos trans es que se hacen de manera natural con los procesos de cocción que nosotros utilizamos de manera cotidiana. Las panaderías en general, ese proceso de altas temperaturas modifican en sí las estructuras de los ácidos grasos y los pueden hacer más saturados y también cambiar esa estructura más sólida. Esto va a depender de la naturaleza y de la fuente del aceite. Por ejemplo, el aceite de palma es muy común, es muy barato. Es el de los que más se utilizan en la industria alimentaria. Y no se usan tanto los aceites porque los aceites tienen una desventaja, que se hacen rancios más fácil, versus aquellas grasas que son sólidas, que aparte tienen otros aditivos que van a ser antioxidantes también y van a evitar ese enranciamiento. Hay alimentos que tienen de por sí ácidos grasos trans, por ejemplo, pero en muy bajitas cantidades, por ejemplo las leches. La leche tiene ácidos grasos trans, pero en una cantidad muy bajita. La recomendación internacional para nuestro consumo de ácidos grasos trans es menos del 1%. Bien importante. Menos del 1% del total de grasas que consumimos, es decir, que si consumimos 25 gramos de grasa diario, menos del 1% de ese 25, es decir, menos de 2.5 gramos debería de ser trans. El año pasado salió una iniciativa internacional que se le llama REDUCE. Esta iniciativa lo que hace es intenta unir las fuerzas políticas y económicas a manera internacional para quitar los ácidos grasos trans de los alimentos, porque se ha comprobado que un alto consumo de ácidos grasos trans produce o está relacionado con enfermedades cardiovasculares y con cáncer incluso. Y para eso, el experto que nos va a hablar de esta parte de los ácidos grasos en la dieta, pues tenemos aquí al cardiólogo, a nuestro cardiólogo que nos va a hablar al respecto y le vamos a dar la bienvenida. Gracias por estar aquí. Cardiovascular, ahora él nos va a hablar en este tema. Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchísimas gracias a la doctora por haberme invitado a esta conferencia. Yo les voy a hablar un poco de lo que sería salud cardiovascular. Sin embargo, antes de entrar al tema tenemos que saber qué es el sistema cardiovascular, porque no podemos fundar en el tema sin conocerlo. Vamos a tener en cuenta que el sistema cardiovascular está compuesto por un corazón, por arterias, por venas y por los capilares. Aquí podemos ver un corazón, pero realmente el corazón que nosotros poseemos como órgano no va a ser tan romántico como esto. Ese corazón esencialmente lo utilizamos como una metáfora y ya. Bueno, que tenemos problemas técnicos. El corazón que nosotros vamos a poseer como órgano se va a ser formado del día 21 al día 23 de la gestación. Nuestro corazón es muy importante
¿Por qué? Porque va a llevar la sangre a toda la economía del cuerpo, no solamente va a encargarse de una porción. Vamos a tener en cuenta que el corazón mide 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y es tan grande como el puño de una persona. Pueden poner su puño y en el costado izquierdo, en la caja torácica, al lado del esternón, entre las costillas 2 y 4, vamos a tener el corazón. Aparte de eso, vamos a ver que el corazón late de 70 veces por minuto. Que dirán, podría ser poco, pero si nos vamos un día, vamos a tener que latir 100.000 veces. Si lo vamos calculando por un mes, por una semana, vamos a tener. El corazón hace un trabajo fenomenal. No solamente vas a decir, un corazón va a latir y ya es todo. No, el corazón va a tener un desgaste como no se imagina. Bueno, aquí ahora sí podemos ver el corazón, que va a estar compuesto por diferentes venas y arterias. Las principales que vamos a encontrar va a ser la pulmonar, la vena cava superior, la vena cava inferior, la arteria aorta. Vamos a tener 4 cavidades. En las cavidades vamos a encontrar cavidades aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Así los vamos a encontrar. Las aurículas vamos a ver que van a ser donde va a llegar, van a ser los receptores de la sangre, mientras que los ventrículos las van a expulsar. Aquí estamos viendo una ejemplificación donde sale una arteria, vamos a ver los glóbulos rojos, cómo van a ser distribuidos hacia la economía. Vamos a encontrar 2 tipos de circulación, la menor y la mayor. La menor solo va a estar dada por la arteria pulmonar, pues nos va a llevar a la economía de lo que será el aparato respiratorio de la oxigenación, mientras que ahora sí que la circulación mayor se lleva a toda la economía. Vamos a tener otra que es el sistema porta, que va hacia el hígado. Ahora sí, vamos a ver. Ya hemos hablado mucho de las grasas, mucho de los ácidos grasos, mucho de los lípidos. Todos nuestros ponentes anteriores nos han dicho todo un sinfín de conocimientos de metabolismo y clasificaciones. Vamos a ver que muchos de ellos nos hablaron de la digestión, la producción. Sin embargo, pues, digamos, ustedes conocerían, ¿qué dirían? ¿Que son buenos o que son malos con todo lo que nos han dicho? Ellos. Malos. Pero también vemos el lado opuesto, que son buenos. ¿Por qué? Porque van a dar estructura a las células. ¿Y qué es una célula? Lo hemos visto un sinfín de veces, lo hemos escuchado en diferentes clases, tanto de biología, de estructura y función del cuerpo humano. Hemos visto que la célula es la unidad principal, primordial, estructural del cuerpo humano. Todas las economías van a ser compuestas de células. Las células tienen un recubrimiento, una membrana. ¿De qué está compuesta esa membrana? Fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Lípidos, exactamente. Al final de cuentas también son buenos. Pero lo que nos lleva a decir que son malos son las diferentes, ¿cómo llamarlo? Pues como tienen una gran variedad de estructuras, pueden ser largas, cadenas cortas, eso nos va a decir qué es bueno y qué es malo, en este caso. Bueno, ya nos comentaron que se dividía en grasos poliinsaturados, monoinsaturados, trans. Aquí vamos a primero que ver los buenos, los que serían las grasas saludables. Los vamos a encontrar en diferentes alimentos. Pueden ser desde aceites, semillas, leche de soya, nueces, aguacates, un sinfín de alimentos que tenemos. Sin embargo, estos alimentos, todas las personas tienen la economía para poder comprarlos. No. Exacto. Ahora nos vamos al lado opuesto, los ácidos grasos trans. Nos acaban de hablar hace un momento sobre ellos, que nos dicen que van a ser procesados por la industria, van a sufrir una hidrogenitación. Le va a dar un mejor sabor a todo. Son hasta cierto punto más baratos, más ricos. Van a estar en todos lados. Lo podemos ver aquí en la escuela. ¿Cuántas cafeterías tienen? Una. Tienen 2 cafeterías. Los hijos. Tienen un Oxxo,
tienen otro aquí afuera. Acá por la gasolinería tienen uno. Bueno, pero comparado de un árbol de frutas y un mercado. ¿Cuántos mercados han visto ustedes en esta región? ¿Cómo no? ¿Cuántos minutos tienes que recorrer hacia ella? Media hora. ¿Al Oxxo? 3 minutos. ¿Qué vas a encontrar en el Oxxo? Productos que de la industria, procesados. ¿Qué van a tener los productos? Grasas saturadas, grasas trans. Por eso les digo, es más fácil encontrar ese tipo de productos habitualmente, cotidianamente y más frecuente que todos los productos buenos. Es por eso que vamos a tener uno de los mayores problemas a nivel mundial, como es la obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. Y aquí lo estamos dando cuenta. La comida rápida, las palomitas cuando vamos al cine, cuando comemos hamburguesas, los chocolates, todo. En todo vamos a encontrar grasas trans. ¿Y qué van a provocar cada una de ellas? Enfermedades. Una de las principales enfermedades que nos aqueja en el corazón serían las enfermedades coronarias, las aterosclerosis, y cada una de esas grasas no siempre van a ser las trans malas, también vamos a encontrar aquellas que van a provocarlas por algún exceso. Como ya nos comentaron, tiene que ser la ingesta de las grasas trans menor al 1%. Sin embargo, muchas veces pues encontramos que los consumimos en exceso durante el día, y más los estudiantes, porque no tenemos horas para comer, tenemos que comer algo rápido, tenemos que comer de manera inadecuada siempre. Nos vamos a dar cuenta que tenemos, como ya les había comentado, tenemos capilares, tenemos venas y arterias. Regularmente una arteria tiene una luz endotelial, que sería donde va a pasar toda la circulación sanguínea, toda. Sin embargo, por alguna lesión de ella o por un exceso de colesterol, del transporte del colesterol de las lipoproteínas LDA, LDL, que son las de mayor densidad, alta densidad, vamos a ver que se va a formar un ateroma o un trombo poco a poco. Esto va a llegar a que la luz de los capilares se reduzca. Reduciéndose esa luz del flujo sanguíneo, pues uno pensaría, no pasa nada. Sin embargo, los síntomas se van a dar cuando tengas el 70% de esa luz obstruida. No va a haber síntomas antes. Puedes estar así y decir, no, pues estoy bien. Sin embargo, como no tenemos una cultura de chequeo médico, cuando empiezan a tener los síntomas, lo primero que hacen es correr con un remedio casero, porque me duele esto. No van con un especialista. Van con el especialista hasta que ya probaron muchísimos remedios, cuando ya es muy tarde. Una placa de ateroma te puede causar isquemia, te puede causar infarto, te causa hasta lo que sería un evento vascular cerebral. Como ya se los comenté, en todo el cuerpo, en toda la periferia de nuestra economía como humanos, hay vasos, hay arterias, y cada una la sangre va a llegar. Ahora, imaginen que se desprende ese trombo y se va hacia el cerebro. No va a haber una circulación adecuada de la mente, va a estar taponado. ¿Qué les va a llevar? Te los acabo de decir. Un evento vascular cerebral. ¿Qué nos va a provocar esto? En el peor de los casos, sería la muerte. En el mejor de los casos, pues que ahí se queda atorado, pero sin embargo tienen que hacer una cirugía. Bueno, digo mejor de los casos porque en el peor la muerte ya no existe algo. No sé. Vamos a encontrar distintos factores para los riesgos cardiovasculares. Vamos a encontrar los no modificables y los modificables. Vamos a tener una tercera, que serían las circunstancias especiales. Sin embargo, dentro de los no modificables, los cuales, como su nombre lo dice, no podemos modificar,
Nos encontramos en la edad, el sexo y la herencia o antecedentes de los familiares. Actualmente está muy de boga decir que todo es genético, que todo es debido a mi constitución. Y es verdad, ¿por qué? Porque las cargas genéticas se van a expresar de una manera o en otra en la siguiente o en la siguiente generación, dependiendo de cuál sea la predominancia, sea recesiva o dominante. Vamos a encontrar que mientras que los factores de riesgo modificables son los niveles que vamos a tener gracias al consumo de los alimentos que nosotros vamos a realizar. Puede ser diabetes, tabaquismo, hipertensión, los niveles de colesterol, LDL, HDL, mientras que en las circunstancias especiales vamos a ver que son, si hemos padecido un evento vascular o cardiovascular, una hipertrofia de alguna cámara, pero esto no siempre va a ser debido a las grasas, a los ácidos grasos. Simplemente a veces el corazón es tanto su esfuerzo que dice, no, está acá, ¿no? Lo vemos mucho en los deportistas, que a veces de tanto esfuerzo llegan a tener un infarto y no van a decir que comen muy mal, porque llevan de las mejores alimentaciones para poder tener un rendimiento más adecuado. Y eso nos llevamos a las circunstancias especiales. Algunas de las recomendaciones que les vamos a dar, que les voy a dar, y que deberían de seguir, y ustedes como futuros nutriólogos deben de tener en cuenta, lo importante aquí es la dieta, y ustedes lo saben. No pueden mandarle a un paciente algo que realmente no van a poder consumir. Deben de ser accesibles ante eso. Deben de saber también que la región donde están no siempre va a tener acceso a los diferentes tipos de alimentos. Tienen que recomendarles igual ejercicio diario. Ya no sé si lo habrán, bueno, si no habrán visto ya el tema de por qué necesitan el ejercicio, para qué sirve el ejercicio y todo eso. Tenemos que vigilar el peso, siempre tenemos que ir con los especialistas a que nos estén monitoreando, a que sea perímetro abdominal, el peso, y que sea de un rango saludable. Vigilar la tensión arterial es muy importante, como se los dije. La tensión arterial va a estar dada por el flujo sanguíneo del corazón. Si tenemos un problema, un taponamiento, el corazón puede aumentar o disminuir lo que sea la presión arterial. Tenemos que checarnos constantemente los niveles de colesterol, que no estén muy aumentados. Hace ratito nos comentaron sobre cuáles eran los niveles de 35 para LDL, HDL, menor que no sean de 100, que no sobrepasen de 100. Y mientras que, y fuera de estrés, también es uno de los factores, porque va a ser, cuando tienes estrés muchas veces dices, necesito algo para desestresarme, muchas veces te dicen chocolate. Gracias. Bueno, aquí enfermedades cardiovasculares constituyen la principal problema de causa de muertes en el mundo, como ya les había comentado. Aquí tengo más recomendaciones, frutas y verduras. Y por un corazón fuerte, coman bien y dense un chiquito así. Muchas gracias. Y pues tocó puntos muy importantes para nosotros sobre las causas de las enfermedades cardiovasculares, que son las más asociadas hacia el consumo de los lípidos, pero sobre todo grasas de mala calidad, como ya lo comentaron, desde grasas saturadas y hasta los grasos trans, que bien ya se ha platicado, están muy disponibles en nuestro ambiente. Sin embargo, también hay que recordar, el doctor tocó un punto bien importante sobre los alimentos ultraprocesados, que son básicamente nuestra principal fuente de grasas de mala calidad, que son muy disponibles, pero que también hay que migrar hacia el pasado. Ahí están esas posturas. ¿Qué es migrar hacia el pasado? Bueno, pregúntenle a veces a nuestros abuelitos, a nuestras mamás, a veces tal vez si nos tocó desde niños, llevar lonchera, ¿verdad? Preparar desde casa alimentos más naturales y fomentar esta práctica en nuestros
círculo familiar, que es disminuir este consumo de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? De acá siempre que igual traigamos nuestra lonchera, se va a estar también llena de productos instantáneos. El hecho de tener una lonchera o de darnos el tiempo para la preparación de alimentos frescos, de nueces, de almendras y incluso de otras fuentes que nos dan ácidos grasos benéficos como los insectos, ¿verdad? No solamente las semillas. Y hay semillas muy económicas, como la semilla de girasol o la semilla de calabaza, que también nos dan esos ácidos grasos benéficos. Y sobre todo, ya platicamos aquí un poco de evitar las cocciones excesivamente fritas, ¿verdad? O fritas, que es donde va a saturar los ácidos grasos. Y para concluir, y no por ser menos importante, quisimos darle relevancia a los lípidos en la infancia, porque si bien vimos que un consumo excesivo de lípidos y de grasas malas desencadena enfermedades fatales como las enfermedades cardiovasculares, es importante prevenirlos desde la infancia. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, que es si desde la infancia se promueve una buena cantidad y calidad de lípidos, se canta otra canción, ¿verdad? Otra historia se viene contando, porque bien también platicamos, o se platicó en este panel, de las funciones que va a tener, por ejemplo, el DHA a nivel cognitivo. A todos nos hace falta una buena dosis de DHA para despertarnos todos los días. Entonces quiero darle la bienvenida al nutriólogo Fernando, que nos va a platicar la importancia de los lípidos en la infancia. Nada, buenas tardes. Como ya comentó la maestra, yo soy el nutriólogo Fernando Márquez Pérez. Me especializo un poco más en lo que es pediatría. ¿Por qué? Precisamente porque, como ella ya lo introdujo, las nuevas generaciones son los que nos van a dar pauta para ver cómo va a estar nuestra salud a futuro, la salud no solamente de México, sino la salud mundial. Como nosotros sabemos, México es primer lugar en obesidad infantil. Tenemos que tener nosotros medidas para saber cómo erradicarlo. Tenemos que, y ustedes también, como futuros nutriólogos, tienen que tener en cuenta muchos factores para saber cómo poder tratar no solamente pacientes adultos, sino también pacientes de menores edades. Ahora bien, mis demás compañeros expertos ya les comentaron un poco y mucho de lo que son las grasas, las grasas trans sobre todo, que son las malas hacia nuestro organismo. Ahora, si bien, como lo comentó mi compañero, mi experto en cardiovascularidad, hay lípidos, hay grasas que son buenas y que son malas. Sin embargo, las que son buenas, como él lo dijo, toda célula está compuesta por una membrana. Entonces, es aquí donde las grasas, los lípidos, juegan un papel muy importante, ya que recubren todo lo que es nuestras células y les dan una estructura. Si bien pueden aquí ver, dice que tiene una función estructural, precisamente por eso, porque es algo muy importante. Simplemente que no sabemos diferenciar entre lo que es un lípido bueno y un lípido malo. Si bien nosotros, o algunos padres de familia, como bien lo comentaba igual mi compañero anterior, muchos buscan solamente una solución fácil, una solución directa en la comida. ¿Y esto por qué? Porque les causa menos gastos y porque lo tienen a la vuelta de la esquina, sin tomar en cuenta todo el daño que les hacen a los infantes, a los niños. Ahora dice, igual mi compañero mencionó algo sobre la aterosclerosis. Esta enfermedad se desarrolla desde los niños y comienza en la infancia, que puede ser desde los 6 a los 8 años. Es cuando se empieza a desarrollar esta enfermedad. Si nosotros no tenemos un buen control con los niños de su alimentación en cuanto a lípidos, esta aterosclerosis puede aumentar e incluso se puede notar en la cintilla de grasa, que es la acumulación de macrófagos llenos de lípidos.
¿Y esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a una fractura, puede decirse, a una falla que se le puede llamar placa fibrosa. Y a esto es a lo que iba mi compañero. Aquí es donde se derivan todos los riesgos cardiovasculares, porque de aquí puede partir un paro cardíaco. Actualmente los niños no están acostumbrados a comer bien, a hacer deporte. La tecnología nos alcanzó tanto que ahora ni siquiera salen a jugar como antes lo hacían las generaciones pasadas. Esto hace que los niños sean sedentarios, su organismo no metabolice bien todos los nutrimentos que se le dan, además de que, como lo comenté hace un momento, los lípidos cada vez son más trans y ya no son tan saludables. Ahora, las concentraciones de colesterol en la infancia se comprenden en lípidos y en lipoproteínas. Como lo pueden ver, si es que alcanzan a ver esta imagen, las lipoproteínas, como lo comentaron mis compañeros, son las LDL, HDL, VLDL, pero aquí las que juegan un papel importante en lo que es lo cardiovascular son las LDL y las HDL. ¿Por qué? Porque las LDL son las de baja densidad, transportan el colesterol a tejidos donde hay receptores del mismo, o sea, hace LDL. Sin embargo, el HDL son aquellos que los limpian y los llevan al hígado, que es donde se forman los ácidos biliares. Aquí es donde juegan un papel importante, porque si se dan cuenta, los LDL son los que nos juntan todos los vasos sanguíneos de colesterol, y los HDL son los que nos los limpian. Es la concentración de estas lipoproteínas tienen que ver mucho con la alimentación. Ahora, sé que estoy siendo muy repetitivo con la alimentación, pero sin embargo es algo muy importante, más que nada en cuanto a los niños. Su organismo no está tan desarrollado como el de nosotros. Ellos apenas están en crecimiento. Ellos apenas están empezando a transformar todos sus nutrientes como debería de hacerlo un ser humano adulto. Ahora, la importancia viene desde la gestación. Si la madre que está embarazada empieza a comer demasiados ácidos, grasas trans, si empieza a comer demasiado, la leche materna que después le dé al bebé, y junto con los nutrientes que ella le esté proporcionando al bebé en gestación, no van a ser nada buenos. Al contrario, le va a generar enfermedades cardiovasculares desde la gestación. Por eso hay niños que desde que nacen tienen problemas con el corazón. Por eso hay niños que cuando nacen se quedan en incubadora muchísimo más tiempo, precisamente porque la alimentación que se les dio en la gestación no fue la adecuada, no tuvieron un correcto desarrollo. Entonces, es aquí donde, desde un principio, cuando uno se gesta, cuando se empieza a gestar un bebé, tiene que tener una buena alimentación la madre. Ahora, ¿quién de aquí tiene planes a futuro de tener hijos? Sean honestos. Ok, entonces, tienen, por ejemplo, ustedes, mujeres, que juegan el papel más importante, tienen que tener en cuenta toda la alimentación que tienen, porque no nada más es para ustedes, es para el bebé en gestación. Ahora, una vez que el niño crezca, como lo dijo mi compañero, mucho se relaciona ya con la genética, que todo viene de ADN. Muchos dicen, es que yo soy gordito por genética. No. Todo viene cargado en genética, eso sí. Pero tiene que influir mucho nuestra alimentación para saber si esa genética, por así decirlo, va a explotar o se va a quedar en un rango bajo. Porque, por ejemplo, yo creo que muchos de aquí tenemos familiares diabéticos o incluso con obesidad, y no todos tenemos esos padecimientos. En mi caso, por ejemplo, lo que son mi abuela y mi madre tienen obesidad, pero no por eso yo tengo obesidad. Entonces, aquí es donde juega un papel muy importante si comemos o no las grasas saturadas. Ahora, las grasas van a variar de cuando tú eres un niño
a cuando eres adulto. Cuando eres un niño tienes cierta cantidad de grasas, además de que apenas las estás empezando a asimilar en tu organismo. Ahora, hay estudios que han determinado que niños con sobrepeso, que tienen problemas cardiovasculares, son los mismos niños, las mismas personas que cuando sean adultos van a aumentar esos riesgos si no se cuidan. ¿Por qué? Porque las grasas ya se están apoderando de lo que es su organismo. Sus vasos sanguíneos empiezan a ser tapados por el colesterol. Si nosotros no tenemos una excelente ingesta de lo que son nuestros nutrientes, lo que es el HDL y el LDL no van a hacer su función correcta y el colesterol va a quedar en las venas, provocando así que tengamos un problema con los infartos. Ahora, se dice que la máxima sensibilidad se produce de los 5 a los 10 años. ¿Por qué? Porque es donde el organismo empieza a crecer un poco más, donde los niños empiezan a asimilar más las grasas, donde los niños empiezan ya a desarrollarse mejor. Entonces es aquí donde tenemos que tener más énfasis. Ok, estoy de acuerdo, cuando un niño está de los 0 a los 5 años, tiene que tener una correcta alimentación. Sí puede tener grasas que son las buenas, por ejemplo la de la lactancia materna es una, obviamente teniendo en cuenta la alimentación de la madre, como lo acabo de decir. Eso en conjunto con todos los demás alimentos que se le piensa dar al niño. De hecho, cuando ustedes lo llevan con el pediatra, incluso los propios pediatras empiezan a dar suplementos para el bebé. Incluso hay quienes cancelan la lactancia materna dándole otro tipo de leche, por ejemplo la leche en polvo. En ese caso, nosotros, bueno, los especialistas lo que hacen es primero verificar la alimentación de la madre. ¿Precisamente para qué? Para que los niños tengan un buen desarrollo a futuro y no tengan problemas. Ahora, lo que podemos nosotros como nutriólogos, o ustedes futuros nutriólogos, recomendarles tanto a madres como a niños, son productos que no tengan grasas saturadas, que es lo que acaban de mencionar todos mis compañeros. Ahora, algunos de estos ejemplos pueden ser pescados, semillas, frutos secos, aceites naturales que no sean altamente procesados. ¿Por qué? Porque con esto es con lo que la mayoría de nosotros hacemos la cocción de los alimentos. Porque también, como sabemos, los alimentos crudos también pueden contener bacterias. Y eso, en lugar de ayudarnos, nos van a tener repercusiones en la salud a corto y a largo plazo, dependiendo del organismo de cada persona. Ahora, si muchos de ustedes toman en cuenta que cuando llevan a los niños, a cualquier persona, lo primero que se hace es tomar el índice de masa corporal, que digamos es la vía más rápida para determinar los diagnósticos en cuanto a lípidos, algunos diagnósticos clínicos y algunos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque no tienen que estar haciendo ningún tipo de estudio a profundidad en lo que se hace una consulta. Sin embargo, esto no puede darse a tanta profundidad y no podemos determinar si realmente una persona necesita un tratamiento correcto para eliminar el total de lípidos o de grasas saturadas que tiene en su cuerpo. Ahora, lo más recomendable para los niños con obesidad es darles un buen tratamiento de alimentación, tomar en cuenta la zona en la que viven, qué posibles alimentos son los que tienen más cerca, con más accesibilidad, para que las madres de familia se los puedan dar. Tomar en cuenta acciones para que ya no se les venda a los niños lo que son
frituras, refrescos, cualquier alimento con grasas saturadas. Ok, no digo que esté mal que, por ejemplo, por antojo, ¿sabes qué? Un refresco. O porque diga, ¿sabes qué? Me dio hambre, no tengo nada más, unas frituras. Ok, pero entonces hay que introducirles también a los niños el hacer ejercicio. Desde niños en las escuelas hay que poner un plan para que los niños tengan una activación física adecuada. Porque como ustedes saben, ahora la activación física es solamente un baile de 10 a 15 minutos y es todo lo que hace. E incluso en la clase de educación física se debería de tener mayor importancia ahora para que todo nuestro índice que tenemos a nivel mundial como el primer lugar en obesidad infantil vaya disminuyendo. Ahora aquí, ustedes como nutriólogos, ¿qué harían para poder disminuir lo que es la obesidad infantil? Esa pregunta quédensela grabada en su mente para que a futuro, cuando ustedes ya sean unos profesionistas, y si es que se van a dedicar realmente a esto, puedan llevarlo a cabo. ¿Okay? Entonces eso sería todo de mi parte. Bien, pues teniendo ya toda la participación de nuestro panel de expertos, ¿habrá algún comentario de nuestros espectadores o preguntas que tengan que hacerles a nuestros panelistas? ¿Algún comentario? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, por allá atrás tenemos una pregunta, ¿no? No le ¿Nadie tiene ningún comentario? ¿Algún comentario de nuestros panelistas extra que quiera realizar? Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia a este panel de expertos. Quiero que quede claro la relevancia que tiene el tema y sobre, la relevancia que tiene el tema sobre nutrición y sobre la salud humana y lo importante que es conocer no solamente la digestión y la absorción, la parte orgánica, sino también las implicaciones que va a tener a nivel ambiental y las implicaciones que va a tener a nivel biológico en la salud de cada uno de nosotros. Entonces, pues les agradecemos mucho su participación y nos vemos en nuestro próximo panel. Muchas gracias.